México es el único país en todo el hemisferio, aparte de Cuba, que tenía su transición a partir de un régimen unipartidista, que son muy diferentes, es otro animal a los regímenes autoritarios tipo militar, junta militar, Branco en Brasil, Galtieri, Viola Videla en Argentina, Torrijos, Trujillo, Somoza, Batista, o sea, todos esos dictadorzuelos militares que había en Latinoamérica. Pues digamos, son otro tipo de régimen que en cualquier momento se puede colapsar. De hecho, ellos mismos se autonombran presidente de facto. Cuando estaba Galtieri, el presidente de facto, ellos admiten que no quieren estar ahí para siempre, ¿no? Incluso Pinochet se salió del poder después de un plebiscito que él mismo organizó. Entonces estos regímenes no cambian drásticamente el curso de una nación, como es el régimen unipartidista, que envenena, para decirlo así, todas las estructuras económicas, sociales, políticas del país, y su meta es la permanencia. De hecho, el PRI no se fundó con esto en mente, se fundó para apaciguar a las diferentes fracciones que habían salido de la Revolución Mexicana, ya después que los grandes héroes habían sido asesinados o muertos de alguna forma, ¿no? Sin embargo, el PRI, después de que recibió una dosis de estalinismo a través de Vicente Lombardo Toledano y de Lázaro Cárdenas, se convirtió precisamente en una dictadura unipartidista. Muy suave, como dijo Mario Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, porque no necesitaba violencia a gran escala para mantenerse en el poder, lo hacía de otros métodos. Entonces el resultado es que México pues tiene el 50% de su gente en la pobreza gracias a los efectos secundarios de un régimen de este tipo. Cuba siendo, claro, el otro, ellos no escaparon del terror leninista en su máxima expresión. O sea, una estadística de que Pinochet mató como a 3,000 y pico de gentes, y por lo general los que estaban retando el orden constitucional, bueno, su orden, ¿no? El orden prevalente en Chile. Él derroca a un presidente que ya se había aliado con la Unión Soviética, que la clase media estaba sufriendo, y por eso apoyaron a Pinochet. Entonces en Chile pues se dio un fenómeno de que él mató a 3,000 y pico de gentes, pero Fidel Castro se sabe que ha matado aproximadamente a 50,000, eso según los investigadores serios, como María Huerlao y su, ¿cómo se llama?, su proyecto de estudiar la historia de la represión en Cuba. Por razones políticas murieron unos 50,000 cubanos que fueron asesinados por el régimen. En México creo que la estadística era algo así como 500, una cosa baja, pero sí era un régimen unipartidista y tenía las demás características de uno. Los 30 países que yo estudio en Europa del Este, todos venían de regímenes unipartidistas, ya sea el soviético o el tipo soviético, el tipo yugoslavo, el tipo albanés, el tipo mogol. Esos son los 30 países que surgieron del bloque, lo que se llamaba el bloque soviético y de Yugoslavia. Entonces, pues México tiene sus cosas sui generis, pero se sabía que si no seguía esta transición, ciertos pasos que son ley, entonces la transición iba a fracasar. Por eso, desde un principio, yo me puse, digamos, a hablar de este asunto en los periódicos o personalmente con los líderes de transición, o con mis colegas de la campaña, Darío, Ana, etcétera. Éramos, no sé, unos 80 gentes en esa casa de campaña en Sacramento, no éramos muchos. No. Y de hecho, Rosa María González de Sarabia, nuestra matriarca, digamos, ella fue la que recopiló las historias personales de muchas de esas gentes en 2 libros que ella publicó. Pero hablando con los panistas principalmente y los foxistas y otras fuerzas vivas del país, yo me di cuenta que pues no estaban estaban muy lejos de estar preparados para una cosa así. Entonces, desafortunadamente, pues no había un consenso, no había conocimientos, se confundía lo que es la liberación con lo que es la consolidación. Y teníamos otros modelos que no son muy aplicables a México, porque hablan cristiano, los centroamericanos, los sudamericanos venían acá y hablaban de que nuestra transición del horrible régimen militar, etcétera, y la gente pues se confundía, aplicaban modelos que no se aplicaban. La transición española también se malinterpretó aquí, hablando de transitología, venía Felipe González y nos hablaba de cómo él negoció con el régimen, pero lo que nunca se hablaba es que, y les voy a dar este ejemplo, el de España. España se liberó básicamente cuando murió Franco. Después hubo una serie de líderes, hay un Arias, hay un Fraga, y después el rey más o menos puso a un tal Suárez. Esos eran franquistas, pero la verdadera elección
post-franquista. El verdadero rompimiento con el franquismo se dio en el 82, cuando gana el Partido Socialista Obrero Español en España. De hecho, mi tía fue parte de ese movimiento, era disidente varios años con Felipe González, y después él la premió poniéndola como eurodiputada, y ahí estuvo muchos años, una tía mía llamada Ludivina García Arias. Ella no fue la única. Les voy a dar este ejemplo. Felipe González en el 82, cuando gana, y después cuando las elecciones, gana en lo central, después en las elecciones regionales, que son muy importantes en España, un total de 40,000 gentes fueron reemplazadas del viejo régimen. O sea, Felipe González, sí, los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, todo el mundo se sentó, y los franquistas, moderados y duros, se sentaron en una mesa redonda, los famosos tratados de Moncloa, en el 77, creo que fue octubre del 77, cuando se sentaron a pactar una transición negociada. Y el rey, pues ahí tuvo que derrotar un par de locos ahí que trataron de descarrilar el proceso. Pero al fin de cuentas, esta transición pactada, lo que pactaron fue más bien la liberación, pero la consolidación se dio cuando Felipe González esencialmente despidió a 40,000 miembros de la nomenclatura franquista, así decapitó cualquier posibilidad de que España regrese o que coquetee con algún orden alternativo al proyecto europeísta, futurista que estaba diseñando Felipe González. En México, Vicente Fox puso a 78 panistas en el gobierno federal su primer año. 40,000, 78. Y después la gente se pregunta por qué fracasó la transición. De hecho, si hay una regla, si hay una ley de las transiciones de unipartidismo a democracia exitosa, de estos 30 países que yo estudio, más España se puede añadir también, pero estos 30 países postcomunistas que yo estudio, hay una ley de oro y no hay excepciones. Cuanto más participan las élites del previo régimen en la nueva realidad postcomunista o postunipartidista, peor le va al país. No hay ninguna excepción. Los países más exitosos y de todos los parámetros económicos, sociales, políticos, donde hay estabilidad, donde hay todo tipo donde el trabajador se lleva más dinero a su casa, a fin de cuentas, esa es la meta, ¿no? Estos países son donde menos participó las redes nocivas del previo régimen en la nueva realidad política. En México, desafortunadamente, caímos pues en la mitad de abajo, ¿no? O sea, si podemos comparar a México, sería más como una transición como la de Rusia, la de Ucrania, la de Kazajstán, donde quedaron las mismas élites en el poder.